Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven en el norte, en Antofagasta, en el sur, Temuco, en la quinta región, Valparaíso, Viña del Mar, en la región metropolitana. A todos los que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify, les doy la cordial bienvenida a este pequeño jardín al fin del mundo. Un jardín que está en un país y que por lo tanto no está ajeno a lo que ocurre más allá de su verja, porque tengo una pequeña verja, ni siquiera una gran muralla en este jardín, a pesar de los tiempos. Todos quienes lo hemos admirado y hemos seguido su trayectoria, sufrimos de alguna manera, no podíamos dejar de sufrir un impacto al saber la noticia de que el expresidente Ricardo Lago anunciaba públicamente su retiro de la vida pública. eh, a un hombre enérgico, presente, al que uno esperaba siempre su punto de vista y su opinión, que supo darle a la política un nivel que hoy día escasea. Hoy día la política realmente se mueve, no quiero decir en la cloaca porque puede sonar un poquito fuerte, quisiera decirlo, ¿ah? De repente, pero se mueve en la farándula, en el espectáculo, y escasean los líderes que sean capaces de levantar el nivel, levantar la mirada hacia un horizonte. Y quienes, por lo menos en mi generación, quienes conocimos y estuvimos, vivimos la dictadura y vivimos la transición de la dictadura a la democracia, no podemos dejar de sentir una inmensa gratitud y admiración por probablemente el político más importante de Chile de las últimas décadas. Es interesante porque él se despide y una parte importante de su despedida es gratitud. Esa parte del discurso la encontré muy hermosa, ¿no? La gratitud a su mujer, la gratitud a las organizaciones civiles, a la sociedad civil, al pueblo de Chile, etcétera, a la academia, al mundo, al mundo con el que él se contactaba y con el que él conversaba. Y bueno, se retira de una manera sobria, de una manera al estilo de Lago. Hay una carta que apareció en el diario El Mercurio de hoy, de Carlos Peña, que me parece que rescata y muestra muy bien cuál es la característica del estilo de la política de Lago. Voy a leer solamente algunos fragmentos. Dice que más que un político, Ricardo Lagos fue el arquetipo del político democrático. En él se resumen, como en un ejemplo o antología, las virtudes que hacen al gran político, entre las que se encuentran en porciones equivalentes la pasión y la mesura. La pasión, el dedo del lago, ¿no? Y la mesura, cuando había que decir algo, saber que no hay que subir el tono ni gritar, ni vociferar lo que había que decir. No significa que lo que se fuera a decir no fuera a tener un efecto después. ¿Y quién mejor que para conversar y hacer un balance de lo que es y fue la trayectoria, la impronta de este gran estadista y gran político que es Ricardo Lagos, que Ernesto Otone? Ernesto Otone, quien ya ha estado varias veces aquí en el jardín, es un amigo del jardín, ustedes ya lo conocen, a través de sus columnas muy lúcidas del diario La Tercera, de sus libros, hemos presentado y hemos conversado de varios de sus libros aquí en el programa. Es sociólogo, doctor en ciencias políticas y conoce y conoció a Ricardo Lagos muy de cerca. Fue director de análisis estratégico de la presidencia de Chile entre el 2000 y el 2006. Ernesto, un gusto de tenerte aquí esta tarde en mi jardín. Gracias, Cristian. El gusto es mío. Realmente estar en el jardín siempre es un momento de alegría, es un momento de reflexión, es un momento raro eh, en el Chile de hoy. Entonces yo lo sigo. Además yo me imagino la verja, te voy a decir, Cris, yo me imagino la verja como esas películas antiguas inglesas que hay unos cottages
Sí, de, totalmente. de Sí, campaña, ¿no es cierto? Y hay una pequeña verja, después hay un pequeño jardín al cual se entra y totalmente. da una Mira, gran paz. tiene algo del mundo de los hobbits de Tolkien, ¿ah? Claro, Algo de esos jardines ingleses, tienes razón, un jardín inglés discreto, pero que tiene un encanto. Eso, bueno, tratamos de mantenerlo así. Me- ¿Cuáles son? Primero vamos a hablar de las emociones. Me imagino, luego vamos a hacer el análisis más racional que para ti, el anuncio de la salida de Lagos de la escena pública tiene que, tiene que venirte recuerdos, tiene que venirte sensaciones, emociones. ¿Cuál es la primera emoción que te viene en relación a este gesto de Ricardo Lagos? que es un gesto muy laguista, es un gesto muy propio de Lago. O sea, Lago no, nos tiene acostumbrados a una manera de gobernar, a una manera de enfrentar los problemas del día a día, a una manera de enfrentar los problemas estratégicos, a una cierta mirada universal eh, y a determinados gestos. ¿Ah? A determinados gestos, algunos duros. ¿Ah? Me recuerdo del gesto que tuvo él cuando iban 2 años de gobierno, cuando los empresarios del transporte público, ¿te acuerdas? Hicieron un bloqueo y siempre ellos eran muy intocables. ¿Ah? Y Lago pidió que se aplicara la ley de seguridad del Estado y les dijo que no podía, él estaba para cuidar al país y que por lo tanto él no podía permitir eso y terminaron presos. Es decir, fue una cosa como para mostrar que aquí no habían intocables. Son gestos así. Nada de esto fue a los gritos, nada de esto tuvo vociferación, como tú señalas. Y entonces cuando viene este momento de la retirada, digamos, de que él considera que ya no está con alguna de sus capacidades que lo hacen poder dar el 100% en la vida pública y decide retirarse de la vida pública. Es una rara avis eh, eh, el retiro de un hombre que ha vivido muy ligado al ejercicio del poder. Los políticos tienden a quedarse para siempre. La salida es muy desgarradora. ¿Ah? Sin embargo, él es capaz de hacerlo y esa es la parte que tú dices que es la parte intelectual, que es la parte de una reflexividad que viene más de la cultura que de la política, por decirlo así. Entonces, a mí me da como una nostalgia, hay un mundo que se termina, pero al mismo tiempo estoy muy contento que lo haya hecho de la manera en que lo hizo. Y diciendo además que no es que se retira a la descansada vida de los que han sido, como diría Fray Fray Luis de Luis de León, León, claro. sino que está ahí, está pensando, está escribiendo y va a hablar si fuera necesario, si él juzga que en un momento fuera necesario una palabra de él. Bueno, Me parece muy bien. claro, lo que hoy día tenemos son políticos que hablan cuando no es necesario. Hay demasiada gente que habla cuando no es necesario hablar. ¿No? Claro, Eso es lo que abunda claro, hoy, ¿no? claro. Uno se pregunta para qué están hablando tanto. ¿Ah? Sí, Eh, exactamente. eh, mm, eh, sí, te muestra también, como te dijera yo, porque Lago resume mucho de las mejores cosas que ha tenido la política republicana chilena, republicana en el buen sentido, digamos, ¿ah? De la política republicana chilena, en el sentido de esta forma de austeridad, de sobriedad, de no tomarse por lo que no somos. Nosotros nunca seremos una potencia. Chile es un país con una economía mediana, con una población pequeña, con un territorio
relativamente extenso, que nunca va a poder ser una potencia, pero sí puede ser un ejemplo. Y eso estaba logrando serlo, digamos, en este impulso propulsivo de los 20 primeros años de democracia, en donde el gobierno de Lagos fue el último, donde se conjugaron todas esas virtudes. Y después vino la algarabía. ¿Ah? Después vino la algarabía de propuestas de parte, de gobernar para los suyos. No para el país, sino para los suyos. Y esta construcción, que había sido una construcción para el mundo inesperada, que un país que saliera de una larga dictadura pudiera producirse como un Estado con cohesión social, con relaciones de convivencia democrática y donde los resultados fueran muy buenos para la vida de las personas. Y eso, en nombre del ideologismo, en nombre de posiciones ya sea partisanas, de derecha o de una izquierda radical, posteriormente se fue perdiendo. Tú trabajaste 6 años con Ricardo Lago. Así brevemente cuéntanos cómo fue esa experiencia. Trabajar con un líder de esa envergadura, de ese tonelaje, claro, me imagino que igual no debe ser fácil. Implica muchos desafíos. ¿Qué aprendiste de él? ¿Qué podrías contarnos de ese periodo, Ernesto? Mira, yo aprendí muchísimo. Eh, Te digo, yo a él lo conocí cuando yo estaba todavía en el exilio. Nos vimos varias veces fuera de Chile. Cuando yo trataba de entrar a Chile me echaban del aeropuerto. Y entonces se creó una relación, un entendimiento en cómo veíamos, cómo salir de la dictadura y qué era lo que tenía que hacer una izquierda moderna, democrática, que ya no podía tener ilusiones de los autoritarismos de izquierda, de pasar de una dictadura a un autoritarismo de izquierda, y que por lo tanto la democracia era el factor fundamental, y esta democracia había que extenderla, había que perfeccionarla, etc. Y así fue esta relación. Pero prácticamente 4 años antes que él asumiera, nosotros nos reunimos con el equipo que después fue el equipo de este primer segundo piso, que ese nombre lo pusieron los periodistas, digamos, ¿ah? Nunca se pensó como segundo piso o con ese nombre. Eh, pero era una forma de trabajo que era adecuada a él, a un presidente que en medio del tráfago de la semana se reunía 2 o 3 horas simplemente a reflexionar el carácter estratégico del gobierno, el carácter del largo plazo, alzar la mirada. Y entonces, y eso para él era muy importante. Bueno, tú conociste muy de cerca porque fuiste un factor importante en eso, en llenar la moneda del pensamiento más importante que había en ese momento en el mundo, en el debate. Pero no en el debate solamente político o económico, sino también literario. Totalmente, yo recuerdo muy bien en el Patio de los Naranjos la visita de Sabater, Mario Vargas Llosa, es decir, y el presidente Lago ahí en primera fila sentado, escuchando. Era maravilloso ver que el pensamiento se estaba instalando y desarrollando ahí al interior de la moneda, digamos. ¿Ah? Porque su concepción era que la reflexión cultural era parte de la convivencia democrática y del gobierno, de la conducción. Entonces es un pensamiento muy sofisticado, pero con resultados, porque los resultados fueron muy buenos. Entonces no era una política saltarina, una política un poco histérica, una política sino que era una política con una orientación. Ahora, convivir con Lago
era una cosa muy entretenida, pero no era sencilla, ¿ah? Claro. Porque primero es un hombre que sus afectos, él no es que los muestre mucho, ha ido ganando en eso, ha ido ganando en eso, se ha vuelto, ha expresado cada vez mejor sus afectos, pero en ese tiempo él se sentía muy, tenía que ser eficiente y por lo tanto había una exigencia muy fuerte entre con quienes trabajábamos con él. Y entonces El lago nuestro de cada día escribí yo en un libro. ¿Ah? No era fácil, no era fácil, pero era muy cautivante en cuanto a ese espacio de la reflexión, a esa mirada larga, a no caer en la pequeña política, eh, a discutir las ideas y no a las personas. Entonces fue una experiencia realmente muy profunda. Pero yo te diría no solo política, sino intelectual y cultural, el trabajar con él en el día a día. Tú hablabas de la sobriedad, hablabas de la reflexión intelectual en el corazón de la política. En una columna también de Carlos Peña, haciendo un análisis bastante brutal de lo que es la nueva generación y particularmente el presidente Boric, habla de frivolidad. O sea, caracteriza a esta generación como una generación frívola. Incluso más que la ineficiencia en la gestión, frivolidad, que es lo contrario de Lago. Entonces, la pregunta que viene hoy, a ver, de alguna manera la salida del Lago, aunque él no estaba en primerísima línea, pero estaba presente y sabíamos que estaba ahí, deja una sensación de orfandad a un mundo de la centroizquierda más democrática, digamos, que no tiene líderes, digamos, de la envergadura y de la estatura del Lago. Perdona que lo diga así, es una opinión mía, pero eso es lo que siento. Entonces, ¿qué pasa con la continuidad? ¿Por qué quedó sin continuidad Lagos? ¿Por qué se construye una generación en el primer momento en destruir la figura, el trabajo que había hecho Lagos? Eso yo lo vi permanentemente y ahora nos encontramos con una orfandad gigantesca. ¿Cuál es tu mirada sobre eso, Ernesto? Mira, Cristian, yo sobre eso he pensado muchísimo, de cómo se produjo ese proceso. Y quizás en la conclusión que yo he llegado es que este esfuerzo que se hizo estos primeros 20 años, ¿ah? Estos primeros tres gobiernos y medio, en fin, no sé cuál es exactamente el momento donde cristalizó, digamos, el inicio de una suerte de decadencia, pero hubo un momento del inicio de la decadencia. Yo creo que yo lo atribuyo también a que el, el, el cambio que se produjo en esta visión democrática, en la centralidad de la democracia, en donde fue más bien una cosa que cruzó a los partidos políticos de centro y de izquierda, que lo cruzó en una generación que sufrió mucho la tragedia que significó la ruptura de la democracia en Chile, que después pudo ver también el mundo por, y también un Chile sin democracia. Supo lo que era la no democracia y supo poder adquirir una mirada laica sobre el mundo, sobre las fuerzas políticas que actuaban en el mundo. Y por lo tanto ser críticos de lo que eran los socialismos reales, los autoritarismos de izquierda, los populismos de izquierda, etcétera. Y entonces volvió con una responsabilidad muy grande. Lagos tenía muy claro que la tarea de él era mostrarle al país que una centroizquierda con un presidente de izquierda democrática podía generar una gobernabilidad de alta calidad, que, que la izquierda en el gobierno no tenía por qué terminar en una tragedia.
que había una posibilidad. Y eso significaba poner el tema claro de la adversariedad, por supuesto, pero que Chile no resistía una enormidad de conflictos, no resistía polarizaciones, porque la polarización es decadencia para un país de nuestro tamaño, con nuestras posibilidades, con nuestros niveles de desarrollo. Y por lo tanto, yo creo que hubo una generación, pero esa generación no significó que la estructura de los partidos adquiriera ese pensamiento. Junto a este pensamiento, que era el pensamiento que en ese momento era indiscutible, primero porque había miedo hacia un pasado terrible y porque daba resultados, porque la vida mejoraba. Yo creo que eso no estaba en el pensamiento de muchos dirigentes políticos de la izquierda y del centro también. Y por lo tanto, en vez de mirar su obra, lo que ellos apoyaron como un gran paso del revolucionarismo a un reformismo sereno, lo vieron como una forma de renuncia a una cierta visión. Y empezaron no a mirar tu jardín, sino que a mirar los jardines de los países adyacentes a Chile, que eran jardines populistas, que eran jardines que todavía hablaban del imperialismo como si estuviéramos en la sociedad industrial, igual, donde habían estados de ánimo en el cual se pensaba que lo privado era una especie de pecado. Y entonces la cooperación pública-privada era vista como un problema y no como lo que fue un aliciente para que Chile diera un salto. Entonces yo pienso que siempre estuvo una parte de ese veneno en la coalición de gobierno. Y en un momento determinado eso hizo crisis. Y se acompaña con esta generación esta generación que nace en la postdictadura y que tiene solo ideas críticas sobre todo. Sin duda hubo errores, hubo cosas que no se hicieron bien. ¿Qué obra política puede tener un nivel de perfección? Pero lo bueno fue mucho mejor que lo malo. Sin embargo, ellos criticaban esto como un todo, como una especie de todo. Y entonces se construyeron políticamente en un discurso, primero que no tenía que ver con la realidad de lo que existía. Y segundo, enredados en una especie de ideología liviana, porque ya ni siquiera era la vieja ideología revolucionaria, que tenía una construcción teórica. Esto eran simplemente una suma de identidades, de sensaciones, de emociones, de pensamientos y de ciertos rencores. Entonces, ese encuentro entre este mundo de la centroizquierda que nunca terminó de aceptar la reforma y esta generación produjo naturalmente el que llegáramos a una situación de ruptura y produjo que las cifras de los últimos 10 años de Chile son cifras de caída en todos los planos. No hay ningún plano en que hayamos avanzado, porque las reformas tampoco se hicieron pensando que en democracia las reformas tienen que tener una mayoría que las comparta, que las sienta suyas. Eso es lo que yo pienso que sucedió. ¿Ah? En ese sentido, tengo la sensación de que Ricardo Lago casi es una flor rara dentro de nuestra izquierda. Hay pocos líderes en Latinoamérica que uno puede decir estos son referentes, no sé, socialdemócratas, de ese reformismo sereno, tal vez un Cardoso en Brasil, pero son escasos. ¿De dónde sale, de dónde nace, cuál es
¿de dónde viene Lagos, digamos? ¿Cuál podrían ser sus referentes anteriores? La figura Allende, por la cual él sentía mucho respeto, no era la que estaba más cerca de Lagos, al contrario, más bien en un cierto sentido Lagos viene como a enmendar errores que se cometieron en el mismo gobierno de Allende, a mostrar de que la izquierda era posible gobernar y hacer un buen gobierno, una buena administración, en fin, separarse en un cierto sentido de del rechazo que podía producir un líder de izquierda en el resto del país que no era de izquierda. Pero ¿de dónde viene, digamos, del radicalismo antiguo? ¿Cómo se explica este Lago? Que además queda como solo, porque lo que yo digo, no veo una continuidad después de él, salvo que tú me indiques que hay continuadores o seguidores que hayan tomado la posta del Lago. No, desgraciadamente no te puedo, me gustaría tener nombre y decirte, no, Cristian, te equivocas, pero no puedo hacerlo. El tema es el siguiente. Lagos tiene una formación muy seria. Lagos es abogado de profesión, pero además es un lector empedernido con una cultura universal, es un hombre culto. El Lagos también es un economista y un economista serio. Y Lagos es un gran conocedor de la historia de Chile. Entonces, Lago conoce los entresijos de la formación de la República, cómo este país de fin de mundo, que no tenía las riquezas, que no era un Perú, cómo este país se vio obligado, a la clase dirigente, se vio obligado de organizarse y así pudo existir y posteriormente ampliarse y posteriormente modernizarse. Entonces, claro, con muchos avatares entre medio. Él viene de una familia balmacedista que tiene toda una visión de lo que significaba ese Chile que no fue, ese Chile que a finales del siglo XIX tuvo una posibilidad y que sin embargo esa posibilidad, como decían los viejos políticos de ese tiempo, se chingó. Esa, esa, esa posibilidad se chingó. Y entonces después vino esta paz veneciana de la República Parlamentaria, con presidentes que cambiaban los ministerios, donde todo rotaba, y el proceso de modernización fue también él. Y ahí hubo una experiencia de un partido de clase media, radical, de donde él viene. Y después él evoluciona hacia la necesidad de cambio, de cambios que signifiquen, bueno, él fue parte también de los años 60, ¿no es cierto? En finales de los 50 y de los años 60, y por lo tanto tiene la ilusión de una revolución distinta. Piensa tú que Lago es el único socialista que yo conocí que no había ido a Cuba, nunca. Lago conoció Cuba muy tarde. Eso era impensable. ¿Ah? Era como ser católico y no ir a misa. ¿Ah? O sea, no. Bueno, y después una vez me recuerdo que conversando con él estaba enojado con Guastavino. ¿Ah? ¿Te acuerdas de Guastavino? Luis Guastavino, claro que sí. Sí. Porteño como tú, sí. Porteño. Gran valor, el gran personaje. Sí. Bueno, y entonces Guastavino había hecho unas declaraciones. Y entonces él me dijo, en la cual Guastavino decía, pero si nosotros no éramos demócratas, teníamos una visión donde la democracia no estaba en el centro, íbamos hacia otro autoritarismo. Y entonces Lago me dice, pero ¿por qué Lucho dice estas cosas? Entonces yo le digo, porque, presidente, no éramos demócratas. Y entonces me dice, pero yo siempre fui demócrata, pero no eras dirigente político, eras sobre todo un intelectual. Entonces, tú ahí ves que es un hombre que tiene, cuando tú me preguntas de dónde sale esto, bueno, es de dónde sale Cardoso. Sí, claro, efectivamente.
Cardoso es un intelectual, un sociólogo en serio, un sociólogo en serio importante a nivel mundial latinoamericano. Y entonces cuando se junta esa inteligencia con esa cultura, con una serenidad de espíritu y con la visión de que yo no tengo toda la verdad, que la verdad está en muchas partes, que no se trata solamente de vivir en un país plural, sino que el pluralismo es algo valioso porque en la opinión del otro hay algo que puede ser parte de una verdad que hay que buscar. Cuando tú tienes esa cabeza, no hay lugar para la intolerancia y no hay lugar para el fanatismo. Ernesto, yo te quiero agradecer esta reflexión interesantísima sobre la figura de Ricardo Lagos. Bueno, ya empieza a esbozarse esta nostalgia de Lagos, ¿no? Bueno, la venimos viviendo hace tiempo, en realidad. La nostalgia de un liderazgo republicano, de un liderazgo reformista sereno, como tú decías, la orfandad que siente el país de liderazgo, y en este mismo momento que sentimos tanta orfandad como país, bueno, Lagos anuncia su retiro, es muy potente emocionalmente, yo creo. Por eso mismo el gesto de Lagos, te agradezco mucho, Ernesto, haber venido esta tarde calurosa aquí a mi jardín a compartir conmigo estas reflexiones sobre la figura de un gran estadista, tal vez el más grande político que hemos tenido, como dije al comienzo, en el último tiempo en Chile. Gracias, Ernesto, por acompañarme esta tarde en el jardín. Gracias por invitarme. Siempre ir a tu jardín es un momento muy hermoso desde el punto de vista de la reflexión. Muchas gracias. Gracias, Ernesto, y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí, espero, en una conversación tan interesante como esta, a la misma hora, a las 8 de la tarde, en el jardín, en Pauta y Pauta.cl. Hasta mañana. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval desde 1920.